invitarles a que abran sus Biblias en uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, que es el libro de Habacuc. El libro de Habacuc. La semana pasada empezamos esta serie hablando con Dios en un mundo de dolor, hablando con Dios en un mundo en crisis, hablando con Dios. ¿Por qué le pusimos este nombre a esta serie? Porque si ya leíste el libro de Habacuc, solamente son 3 capítulos, te vas a dar cuenta de que Habacuc se queja, Dios contesta, Habacuc se queja, demanda una respuesta, Dios responde, Habacuc vuelve a preguntarle a Dios, Dios responde y al final Habacuc hace una oración increíble. Entonces, hablando con Dios en un mundo de dolor, el evangelio en el libro de Habacuc. Y este mensaje se llama La respuesta insólita de Dios. La respuesta insólita de Dios. Los primeros 4 versículos, entonces, Habacuc le pregunta a Dios. Habacuc se queja contra Dios y está esperando una respuesta. Versículos 5 hasta el versículo 11 es la primera respuesta de Dios a la queja, a las preguntas de Habacuc. Esta es la palabra de Dios. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Esta es la respuesta que Dios le da a Habacuc. Padre, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del evangelio, la podamos creer y al creerla ser transformados. En el nombre de Jesús oramos, amén. Un hombre compartía con un amigo de que fue a hacer un examen de rutina. Un examen, fue con el doctor para hacer su examen anual rutinario. Él no se sentía mal. El doctor le mandó a hacer algunos análisis y después volvió a ver el doctor y el doctor le dijo, solamente le quedan 6 meses de vida. Así que el amigo se quedó así, le dijo, ¿y qué hiciste? Pues fui a buscar a otro doctor. No me gustó la respuesta que me dio este doctor. ¿Qué haces cuando preguntas y no te gusta la respuesta que te han dado, no? Oye, pues si no te gustó, no preguntes. ¿Alguna vez te han dicho así? Si no te gustó, no preguntes. Y esto es lo que vemos aquí en el libro de Habacuc. Habacuc se va a quedar sorprendido por la respuesta de Dios. Las preguntas de Habacuc son nuestras preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Vean por favor nuevamente versículos del 1 al 4. Versículos 1 y 2 es la pregunta de la espera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y muchos de nosotros hemos hecho esa pregunta. ¿Hasta cuándo? La segunda pregunta de Habacuc es:
¿por qué permites que la maldad crezca? ¿Por qué lo permites? Esas son las preguntas de Habacuc. Esas son también nuestras preguntas. No entendemos muchas veces lo que Dios está haciendo. Y noten por favor otra vez, vamos al versículo 3 y el versículo 4 ahí en sus Biblias. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? La palabra es ¿por qué me haces presenciar injusticia? Mencionamos algunas cosas injustas la semana pasada. Veo ante mis ojos destrucción, violencia, riñas, contiendas. Y entonces Habacuc dice, debe de haber alguien que ponga orden en esto, ¿no? Dios permite que se levanten instituciones para poner orden. Pero cuando Habacuc va a estas instituciones, ¿qué es lo que encuentra? Vean el versículo 4. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. En esta semana, en consejería, una persona me decía cómo personas se apropiaron de su casa, levantaron una acusación falsa y la metieron a la cárcel. Logró salir de la cárcel y está llevando el juicio con libertad. Y cuando esta persona le dijo a la persona malvada, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque puedo. Wow. Ha tenido algunos abogados y estos abogados han sido comprados. Pero increíble, ¿no? Porque puedo. Porque puedo. ¿Sí? Y puedo comprar la ley. Lo que está viendo Habacuc pudieran ser los titulares o han sido los titulares de muchas de las noticias aquí en la Ciudad de México, en el mundo. Y cuando estamos así, nuevamente empezamos a preguntarnos, esta idea que yo tengo acerca de un Dios santo, de un Dios justo, y veo injusticia, y parece que Dios no se acomoda a lo que nos enseñaron, a lo que crees o a lo que has leído con respecto a Dios. Ahora, es importante notar lo siguiente: Dios no está sujeto a nuestra agenda, ni obedece nuestros deseos, ni mucho menos nuestras creencias infundadas. Sus caminos son mejores que nuestros caminos. Y la respuesta que Dios le va a dar a Habacuc, ¡pum!, le va a volar la cabeza. Y se va a topar con eso. ¿Sí? Señor, o sea, por favor, no perdamos de vista. Habacuc está clamando por justicia. Y algo que creo que no enfaticé el domingo pasado es que Habacuc no se está quejando del mundo que no conoce a Dios. Se está quejando del propio pueblo de Dios que sigue a sus líderes idólatras, que no están buscando a Dios, y el pueblo nuevamente se va. ¿Sí? Se va con ellos. Y Habacuc, un profeta, le dice a Dios: ¿por qué no haces algo en tu pueblo, en la maldad de tu pueblo, en el pecado de tu pueblo? Trae justicia. Y la respuesta que Dios le va a dar a Habacuc es muy interesante. La pregunta que queremos contestarnos es: ¿por qué a veces nos desconciertan las respuestas de Dios? Habacuc, otra vez, como acabo de decir, se le va a volar la cabeza. No va a entender la respuesta que Dios le va a dar. No la va a entender. Entonces, ¿qué hacemos cuando las respuestas que Dios nos dan, la respuesta que Dios nos da, nos desconciertan? Tienen ahí ustedes su bosquejo. Y lo primero es que la visión de Dios. ¿Por qué a veces nos desconciertan la respuesta de Dios? Porque la visión de Dios es universal. Porque las respuestas que Él nos da muchas veces no son convencionales. Y número 3, por la extraña salvación que nos ha dado en Cristo. ¿Por qué a veces nos desconciertan las respuestas de Dios? Número
uno, por su visión universal. Nosotros le traemos un problema y Dios dice, déjame decirte lo que yo estoy haciendo. Número 2, respuestas que no son convencionales. Dios, yo pensaba que tú ibas a actuar. Y Dios dice, yo no me sujeto a tu agenda, ni a tus deseos, ni al cuadrito que tienes que crees que soy yo. Y número 3, te voy a mostrar la manera extraña, inusual, en la cual yo traigo salvación. Esas son las 3 cosas. Así que vayamos a la número 1. Por su visión universal. Habacuc le pregunta a Dios, Dios, ¿cuándo vas a traer justicia? Y entonces Dios le responde, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Versículo 6, estoy incitando a los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Ese pueblo que es súper justo, me ama tanto, son buenas personas. Ellos van a traer sentencias correctas, los van a educar. Ese pueblo, ese pueblo despiadado e impetuoso. Y el versículo 9, vienen en son de violencia. Esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. Voy a traer a los babilonios. Ellos van a ser mi instrumento. Tú estás pidiendo justicia. Los babilonios van a ser mi instrumento de justicia. Van a traer más violencia. Y al final los van a llevar al exilio. Dios estuvo llamando y llamando y llamando a su pueblo. Recuerden por favor que para ese tiempo el reino del norte, Israel, había sido llevado al exilio. Y en lugar de que Judá viera lo que le pasó a sus hermanos, no, muchos reyes otra vez siguieron en su idolatría. Y Dios llamando al arrepentimiento y llamando al arrepentimiento. Como vimos la semana pasada, hubo un avivamiento con el rey Josías, pero después llegaron sus hijos y nuevamente un alejamiento de Dios que se traduce en que la vida social, la vida moral del pueblo de Dios está en bancarrota. Y por eso es que Habacuc clama por justicia. Pero Dios dice, yo voy a utilizar como instrumentos de justicia al pueblo de Babilonia. Y del versículo 7 al versículo 11 describe a los babilonios, describe a los caldeos. Y es una descripción nuevamente de un pueblo orgulloso. Su Dios, dice, su pecado es hacer de su fuerza su Dios. Y nuevamente se convirtieron en el imperio mundial en ese tiempo. Dios dice, esto es lo que yo voy a hacer. Ahora, ¿por qué nos desconcierta? Porque cuando estamos en un problema, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en dolor, nosotros estamos súper enfocados en eso. Pero la visión de Dios es mucho más grande que eso. Habacuc está viendo solo su país, solo su problema, pero no ve lo que Dios está viendo, lo que está haciendo a nivel global. La comprensión de nuestra realidad es casi siempre solo personal, solo local y doméstica. Mientras que la visión de Dios es universal, es global y particular, y es amplia y específica. ¿Por qué me desconcierta lo que Dios está diciendo? Porque tú estás enfocado solamente en ti, en esta situación, o en tu familia, o en tu ciudad, o en tu país, y Dios está viendo otra cosa. Dios está viendo de manera global este asunto, que tu asunto es nada a lo que Dios está haciendo. Y cuando digo nada, no significa que Dios desprecia lo que tú estás, la situación en la cual estás. No estoy diciendo eso, pero nuevamente tú solamente ves a nivel personal y Dios lo ve a nivel global. Entonces esto es muy importante. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo?
Vino Nabucodonosor. Esto fue algo que me llamó mucho la atención cuando Dios tuvo misericordia de mí y me convertí en cristiano. Cuando no era cristiano aprendí historia en la primaria, en la secundaria, en la prepa, y aprendí quién era este hombre, Nabucodonosor. Y de repente cuando estoy leyendo la Biblia y me encuentro con este hombre, dije, pues más o menos lo conozco, ¿no? Aprendí de él la historia. No son cuentecitos, estamos hablando de un personaje real. Ahora, viene Nabucodonosor, sitia Jerusalén, hay una increíble matanza. Y los sobrevivientes, especialmente la clase alta, la clase trabajadora, son llevados al exilio en Babilonia. Capítulo 2, en el libro de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una estatua gigantesca que está construida de diferentes materiales. ¿Lo recuerdan? Y no hay nadie en todo el reino que le diga de qué se trata ese sueño hasta que alguien le dice, conozco a Daniel, y Daniel puede interpretar el sueño. Daniel escucha el sueño, ora a Dios por revelación, y Dios le revela cuál es la interpretación del sueño de Nabucodonosor. En primer lugar, la interpretación es: Nabucodonosor, tú estás aquí porque Dios te levantó, ¿sí? Y tu imperio es el imperio en estos momentos. Pero después va a venir otro imperio, que es el imperio persa. Y los babilonios cayeron y el imperio persa entonces emergió y era la potencia mundial. Pero después, en el mismo sueño, encontramos el reino griego. Y conocemos de famosas peleas entre los persas y los griegos. La batalla de Maratón es una de ellas. Dios levanta a un joven que se llama Alejandro el Magno, y Alejandro el Magno barre con el imperio persa. Hay una profecía en el libro de Daniel donde Dios le dice lo que va a pasar cuando Alejandro el Magno muera, y que su imperio se iba a dividir en 4. Y esto fue exactamente lo que pasó. De hecho, es muy interesante que cuando Alejandro el Magno llega a Palestina, los sacerdotes judíos le dicen: mira lo que está escrito de ti en nuestras escrituras, ¿no? ¿Qué pasa con el imperio griego? El imperio griego, el reino griego cae y llega el imperio romano. Y después, en esa misma sueño, se habla de un reino indestructible, que Dios va a mandar una roca, y esta roca cae del cielo y le pega a los pies, que simboliza el imperio romano, y se destruye completamente todo, y Dios está levantando un reino indestructible. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que Dios va a hacer con su pueblo? Dios va a utilizar a los babilonios como su instrumento de justicia para castigar el pecado de su propio pueblo. Dios utilizando a un pueblo pagano para hacer justicia. Número 2, los judíos fueron llevados a Babilonia, estuvieron 70 años. Después de esos 70 años, muchos regresaron a Palestina, pero no todos. ¿Qué pasó con los que no regresaron a Palestina? Empezaron a vivir en las ciudades principales de Babilonia, después de Persia, después de Grecia y después del Imperio Romano. Para el tiempo del Imperio Romano había comunidades judías en las principales ciudades, sinagogas en las principales ciudades del Imperio Romano. Número 2, como el imperio griego nuevamente llegó a conquistar todo, la lengua universal era el griego. Así como el día de hoy, ¿cuál es la lengua universal? El inglés, ¿sí? Y si sabes inglés, puedes estar en cualquier parte del mundo. En ese tiempo, el griego era el idioma universal. Y después, con la llegada de los romanos, hay dos cosas con los romanos. Número 1, que ellos hicieron carreteras que hasta el día de hoy funcionan, o son los caminos en Europa, ¿sí?
Y número dos, hay algo que se llama, y puedes leerlo en historia, que se llama la paz romana, la Pax Romana, donde tú podías ir entonces por todo el imperio sin temor a que te pudieran asaltar algunos otros, qué sé yo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo que Dios estaba haciendo era preparando el mundo para la llegada de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó, vivió, murió, resucitó y después empieza el evangelio a ser predicado, podían ir a cualquier parte del mundo porque hablaban griego. Y Pablo y Bernabé y su equipo de misiones llegaban a las ciudades principales del Imperio Romano y llegaban a una sinagoga donde había judíos y donde había gentiles que se habían convertido al judaísmo, que estaban conociendo las escrituras judíos, que estaban conociendo a Dios, que sabían que iba a venir un Mesías. Y las personas que fueron más receptivas al evangelio en todas estas ciudades no fueron los judíos, fueron los gentiles, los temerosos de Dios, los prosélitos. Entonces, por favor, quiero que vean lo que Dios está haciendo. Habacuc le dice: Señor, por favor, ven y trae justicia. Dios dice: sí, yo voy a traer justicia, voy a utilizar a los babilonios, ellos se los van a llevar al exilio. Vamos a ver la próxima semana la respuesta de Habacuc, porque a Habacuc otra vez Dios le vuela la mente. ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? ¿Cómo vas a hacer eso? Dios está preparando el mundo para la llegada de su Hijo Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesucristo no nació 100 años antes, 500 años después? ¿Por qué no nació con los aztecas? ¿Por qué? Por esto. Este es el mundo que Dios estaba preparando para la llegada y la extensión del pueblo de Dios, para la extensión del evangelio, para que muchos conocieran a Dios. Dios está preparando un mundo y lo empezó a preparar a través del exilio de su pueblo a Babilonia. Esto es increíble, es increíble. Y la ironía es esta: la violencia de estas naciones permitió la expansión del cristianismo, y cuando estas naciones, entre comillas, se convierten o adoptan nuevamente la cultura cristiana, se hacen menos violentas. La extensión del cristianismo no fue la extensión del Islam. El Islam fue extendido a través de la espada. El cristianismo no. El cristianismo fue ganando su mundo a través de la predicación de Jesucristo, del amor de Dios y del sufrimiento. Esto es lo que Dios está haciendo, lo que Dios sigue haciendo. La nación cristiana más, o mejor dicho, la iglesia más grande en el mundo es la iglesia china. ¿Cómo surgió la iglesia china? Es impresionante ver los testimonios de hombres, mujeres que fueron a dar su vida a la China antes de que la China se convirtiera al comunismo. Impresionante historias. Hay una misión que se llamaba la misión al interior de la China. Hudson Taylor fue quien inició esto. Y estoy leyendo varias biografías con respecto a hombres, mujeres que fueron a dar su vida allá. Cuando llegó el comunismo se cerró completamente al mundo, expulsó a todos los misioneros, y mucha gente dijo: ¿por qué Dios está abandonando China? Desde nuestro punto de vista, al cerrarse completamente China al mundo exterior y adoptarnos como su credo, su estilo, su religión, básicamente el comunismo, van a aplastar la iglesia. ¿Por qué Dios abandonó a la China? Déjenme decirle que Dios jamás abandonó a la China. Lo interesante es que muchos de los misioneros, entendiendo los tiempos, empezaron a preparar líderes nacionales para que cuando ellos se fueran, el liderazgo, el crecimiento de la iglesia, en medio de sufrimiento, en medio de mucha sangre derramada, la iglesia siguiera creciendo. Y el día de hoy, la iglesia más grande en el mundo es la iglesia china, todavía en un mundo de persecución.
todavía en un mundo de dolor. Entonces, ¿por qué a veces nos desconciertan las respuestas que Dios nos da? Porque lo que Dios ve es universal. El gobierno de Dios abarca el mundo entero. Dios gobierna todas las cosas. Él levanta gobernantes y los hace caer. Y por favor, no nos equivoquemos, porque algunas personas piensan, Romanos capítulo 13 dice que Dios pone toda autoridad. No significa que Dios está bien contento. Dice, no hombre, es que me encanta la vida de Nabucodonosor y me encanta la vida de fulano, que es un líder déspota, ¿sí? Asesino. No. Simplemente Dios es soberano. Y así como levantó nuevamente a Nabucodonosor y lo tuvo que humillarles, tienes que leer Daniel. Y Nabucodonosor reconoce a Dios, ¿sí? Dios levanta y Dios quita. Dios levanta porque Él tiene nuevamente una visión global. ¿Hacia dónde vamos? La iglesia no puede ser parada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay mucha sangre que ha sido derramada, pero vamos hacia el regreso del verdadero rey. El rey viene nuevamente. Entonces, ¿Habacuc vio eso? Obvio que no. Habacuc no lo vio. Pregunta, ¿estás viendo el panorama más grande que simplemente tu problema? ¿O ves tu problema a la luz del panorama más grande de Dios en la historia de la redención de Dios? Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a ver nuestra situación a la luz del grande panorama de lo que Dios está haciendo. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es santo, nuestro Dios siempre va a traer justicia. Número 2, ¿por qué a veces nos sorprende, nos quedamos asombrados de lo que Dios está haciendo? Por sus soluciones no convencionales. Noten otra vez el texto. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy levantando a los caldeos y después Dios da toda la explicación, ¿no? Pero Dios le dice a Habacuc, ¿quieres una respuesta? Te voy a dar la respuesta, pero no lo vas a entender. No vas a entender la respuesta. Y Habacuc dice, dame la respuesta. Y Dios le da la respuesta. Y Habacuc le dice, no la entiendo. Pues te dije que no la ibas a entender. ¿Sí? Suena hasta cómico, ¿no? Te voy a decir algo que no vas a entender. No, sí, dímelo. No, pues no entendí. No, pues te dije que no la ibas a entender. ¿Sí? ¿Qué es lo que no podía entender Habacuc? Nadie creería que Dios escogería una nación enemiga para juzgar el pecado de su pueblo. Nadie. O sea, no le pasaba como una solución. Señor, levanta a un rey que sea como Josías y que haya nuevamente un avivamiento en tu pueblo. No va a ser así. Ok, Señor, levanta una generación de hombres y mujeres santos que nos puedan llevar. No va a ser así. Ok, Dios, por favor, trae una reforma al sistema judicial. No va a ser así. No va a ser así. Voy a traer a una nación enemiga para hacer justicia. Por favor, no pierdan de vista esto. Dios siempre va a traer justicia. Dios siempre va a traer justicia. De Dios nadie se puede burlar. Dios siempre va a traer justicia. Pero muchas veces la justicia de Dios, el instrumento de justicia de Dios, no cabe en nuestro cuadrito en el cual hemos metido a Dios y Dios se tiene que ajustar a lo que yo creo. No. Dios no está ahí en esas cuatro paredes que a veces lo metemos y creemos que así es como Dios debe de actuar. Entonces, la respuesta no es convencional. La semana pasada mencionaba acerca de este supuesto dilema para muchas personas. Si existe un Dios bueno y poderoso, no permitiría el mal. Veo mal, ¿sí? Pero si existe un Dios que es bueno,
no permitiría esto. Y si existe un Dios que es poderoso, no permitiría esto, ¿no? Pero como existe tanta maldad e injusticia en el mundo, el Dios bueno y poderoso no puede existir. En esta semana estaba viendo precisamente no recuerdo, no sé el apellido de este hombre, pero este es un hombre que va a universidades y debate mucho afuera de las universidades. Y de repente se le presenta un hombre y le dice exactamente esto. Pero el hombre, en lugar de quedarse a debatir, se va. O sea, para este hombre no hay nada que debatir. Este argumento me dice que no existe un Dios. Y si lo hay, no es bueno. Y si lo hay, no es poderoso. Punto, y se acabó. Y este hombre se va. No se quedó a debatir. El hombre dice: hey, no te vayas. No le hizo caso y se fue. ¿Cuál es la premisa detrás de este argumento? La premisa detrás de este argumento es: si el mal me parece absurdo a mí, entonces debe ser absurdo. No lo entiendo, entonces debe de ser absurdo. Me parece absurdo que haya un Dios que dicen que es bueno y un Dios que dicen que es todopoderoso y que exista el mal. Me parece absurdo, por lo tanto debe de ser absurdo. Pero esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Me gusta cómo Tim Keller escribe lo siguiente: el hecho de que no puedas ver o imaginar una buena razón por la cual Dios pudiera permitir que suceda algo, no significa que no haya uno. O sea, nuevamente, aquí estoy yo, este es mi problema, no le encuentro sentido a mi problema. Es absurdo, no existe Dios. Hey, si estás hablando, tú mismo estás diciendo de este Dios trascendente. Si Dios es verdaderamente trascendente y más grande, utilizando tu argumento, ¿tú crees que no hay una razón que no entiendes, que no te ha sido revelada? Porque este es un Dios grande, más grande que tú. Es trascendente. Entonces, por favor, cuando nos hagan cuando nos digan este argumento, en primer lugar, ¿cómo juzgas qué es lo bueno, qué es lo justo? En primer lugar, si sacas a Dios de la jugada. Pero en segundo lugar, el hecho de que tú no puedas ver o imaginar una buena razón por la cual Dios pudiera permitir que algo malo pase en tu vida, no significa que no haya una buena razón. ¿Cuál es el ejemplo en las Escrituras? Génesis, en la vida de José. José era el favorito y esto creó muchos problemas en su casa, ¿sí? Con sus 11 hermanos. José se convirtió en una persona orgullosa, ¿sí? Y sus hermanos lo que tramaron es: vamos a matarlo. No lo mataron, pero lo vendieron cuando tenía 17 años. Y José estuvo desde los 17 años hasta los 30 años como un siervo, como un esclavo y como prisionero al final. Pregunta: ¿ustedes creen que al principio de la vida de José decía: no, yo creo que esto Dios lo va a utilizar y me va a utilizar a mí en medio del sufrimiento y voy a salvar a mi familia? ¿Ustedes creen que José pensó eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero ¿qué es lo que vemos? Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, el versículo 19. José les dice: no tengan miedo, les contestó. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José no podía entender. De hecho, cuando estaba en la cárcel e interpretó los sueños del panadero y del copero, cuando el copero sale en libertad, José le ruega y le dice: por favor, acuérdate de mí, sácame de aquí. Y pasaron 2 años más en prisión. ¿Ustedes creen que cuando los hermanos de José, los que no conocen la historia, hay una hambre muy grande y el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo por el cual iba a venir el Mesías,
necesitaba ser salvado de esa hambruna. Y Dios levanta a José, lo saca en un día y lo pone como el segundo hombre más importante. Ahora, cuando llegan los hermanos de José, ¿ustedes creen que José así los fue a abrazar? ¿Conocen la historia? José los hizo sufrir. José estuvo batallando en su corazón hasta que confió y pudo ver hacia atrás cómo Dios lo preparó a él y transformó su corazón de orgullo en un corazón de ser una persona humilde y servir a otros. Pero ahora es que lo ve, al principio no lo vio. Entonces el hecho de que tú no veas ahora una razón por la cual Dios hace lo que hace no significa que sea absurdo, simplemente tú no lo ves. Dios es soberano sobre todo el mal. Él usa personas malvadas para lograr sus propósitos. José les dice: ustedes tramaron el mal, Dios lo convirtió en bien. Nabucodonosor hizo una masacre en Jerusalén, Dios lo convirtió en bien. Él usa personas malvadas para lograr sus propósitos, mientras que ellos son responsables de sus pecados. Ellos son responsables de sus pecados. Nosotros decimos: no lo entiendo, quiero darle sentido hoy. Pero la verdad es que no puedes darle sentido hoy. No puedes darle sentido hoy. Decir que Dios tiene que tener sentido para ti no tiene sentido. Decir que tienes que entender lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Porque Dios no te debe, en primer lugar, ninguna explicación. Él es Dios. Pero en segundo lugar, Dios es santo. No va a ser algo contrario a su santidad. Dios es bueno. Dios es amor. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace a través de quién es Él. Refleja su carácter. Tú no lo puedes entender el día de hoy y a lo mejor nunca lo vas a entender. Entonces, ¿qué somos llamados a hacer en esos momentos? Somos llamados a profundizar en las Escrituras, conocer a Dios y entonces confiar en Él. Me gusta mucho lo que Paul Tripp dice: el descanso del corazón que anhela todo aquel que sufre nunca proviene de exigir entendimiento. Dios dime, Dios dime, Dios dime. ¿Quieres que te diga no lo vas a entender? Dime. No, no lo entiendo. Pues te dije que no lo ibas a entender. Entonces, el descanso de tu corazón no viene de que Dios te diga por qué hace las cosas. Se lo dijo a Habacuc y Habacuc dijo: no entiendo. El descanso viene de poner tu confianza en aquel que entiende y gobierna todas las cosas que te confunden. Mami, quiero más azúcar. El otro día vi ahí en Facebook la primera vez que un niño prueba Coca-Cola. Se le ilumina la cara, ¿no? Qué cosa tan deliciosa. Mami, quiero más Coca-Cola y quiero más Coca, o quiero un algodón de esos que venden en las ferias, ¿no? Y la mamá le dice y el papá le dice: no más, ya tuviste suficiente ración de azúcar, ¿no? Y el niño, o sea, ¿cómo me puedes quitar algo que sabe tan rico, papá? ¿No? Ok, te voy a dar una clase de nutrición. Entonces está ahí el papá y la mamá con un niño de 5 años, lo ponen, lo sientan, le dan una clase de nutrición. A partir de ahora, brócoli y esas cosas raras. Y el niño feliz de la vida, ¿no? El niño no entiende. El niño no entiende. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño? Confiar en el amor y en la sabiduría de papá y de mamá. Cuando las soluciones de Dios no son convencionales, lo que somos llamados a hacer es confiar en este Dios que ha probado ser un Dios confiable. ¿Cómo Dios lo ha probado?
a través de la extraña salvación de Dios. Llegamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 13. Pablo está predicando, plantando iglesias en el Imperio Romano. Vayan por favor a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Y entonces, en el versículo 38, Hechos 13, versículo 38, Pablo dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Vean por favor lo que Pablo está predicando. Ustedes no pudieron ser justificados. Bueno, de hecho, Pablo está en una sinagoga y su audiencia son judíos y gentiles que estaban buscando a Dios. Ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moisés. Crean en Jesucristo. Versículo 40. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que les ha dicho los profetas. Versículo 41. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Vean la segunda parte del versículo 41. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Hay una letrita al final así chiquitita. ¿Sí? ¿Ya la viste? ¿Es una X? ¿Estoy bien? ¿Ya la vieron o no la han visto? Ahora vete hasta abajo, ¿sí? De tu Biblia, en esa hoja. ¿Y qué dice? Habacuc 1:5. Pablo está predicando el evangelio y les dice que Dios está haciendo algo que ellos no entienden, y les dice que es la salvación. O sea, a ver, no, espérame, no entendí. Le está hablando a Habacuc, sí, pero el cumplimiento de esta profecía es la salvación en Cristo. Es la salvación en Cristo. La respuesta que Dios le dio a Habacuc, Pablo la toma y la aplica verdaderamente a Jesucristo. La salvación que Dios ha traído a través de Cristo no tiene sentido para el mundo. El mundo sigue pensando en que tiene que hacer, me tengo que portar bien, tengo que ser una persona buena para que Dios me acepte y me salve. No. Y Dios lo va a hacer a través de la cruz. Y como mencionamos hace algunas semanas, la cruz era la cosa más asquerosa para platicar en la cultura grecorromana. No me hables de la cruz, es una cosa horrible. Y me dices que Dios se hizo hombre y murió como un criminal en la cruz. No tiene sentido. Cuando tiene sentido es cuando reconoces que eres un pecador, estás en deuda con Dios, una deuda que no puede ser pagada. Dios tiene que pagar esta deuda. Envía a Jesucristo, quien se hace hombre, vive la vida perfecta que tú no podías vivir y va a la cruz a morir lo que tú y yo merecíamos. Él paga la deuda. Él paga la deuda. Y entonces podemos ser reconciliados con Dios. Al ver la cruz, los discípulos pudieron haber pensado: ¿qué de bien puede salir de esto? No lo entiendo. ¿Te puedes imaginar haber seguido 3 años a Jesús y de repente lo ves ahí en la cruz? Lucas capítulo 24, 2 de los discípulos de Jesús van para Emaús. No tiene sentido. Creíamos que este era. ¿Qué de bueno va a salir? No lo entiendo. Pero de ahí sale la salvación de Dios. De ahí sale la salvación de Dios. ¿Sabes? La semana pasada dije que el primer paso en nuestro diálogo con Dios en un mundo de dolor es que le podemos hacer preguntas difíciles a Dios. Dios nos dice: pregunta, ¿sí? Y que teníamos que escuchar el dolor de Jesús, como: yo sé lo que se siente sufrir. Ahora quiero que escuches lo siguiente con respecto a Jesús. En el libro de Hebreos, ese es el segundo paso.
En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9, el autor dice lo siguiente: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que recibió de Dios en el Getsemaní? No. Tienes que escuchar a Jesús diciéndote: yo sé lo que significa que Dios te diga no. A mí me lo dijo. En el Getsemaní, 3 veces, orando, agonizando, Jesús le dice a Dios, a su Padre: Padre, si es posible de mí, no quiero ir a la cruz. No me puedo imaginar el estar separado de ti. No me puedo imaginar convertirme en pecado y estar separado de ti y recibir tu justicia santa. No me lo puedo imaginar. No lo merezco. Yo soy el único hombre que ha vivido una vida de obediencia, de amor a ti. ¿Es posible salvar a la humanidad de otra manera? Dios dice no. Jesús sabe lo que es que Dios te diga no. Me gusta mucho cómo Nancy Guthrie dice esto. Jesús sabe lo que se siente ofrecer a Dios una oración sincera, una oración apasionada, y escuchar a Dios decir: tengo otra cosa en mente, tengo otro plan, y el plan requerirá un sufrimiento intenso de tu parte. Jesús lo sabe. Jesús lo experimentó. Pero déjame decirte otra cosa. Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Dios es posible, Dios dice no, y Dios dice no, y Dios dice no. Bueno, pues órale. ¿No? No. El deseo de obedecer a su Padre era tan intenso como también su miedo de ser separado de su Padre. Y le dice al Padre: no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sino la tuya. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en la cruz? Dios trae salvación de la opresión, justicia de la injusticia, luz de las tinieblas. La cruz es la máxima expresión de esto. Y cuando estás en una situación donde la respuesta de Dios te ha volado el cerebro, donde no entiendes por qué lo que Dios está haciendo, lo que más debes de pedirle a Dios es: dame fe para continuar fiel a ti, porque has probado ser un Dios confiable. Me amaste de tal manera que enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados para que yo no me perdiera por la eternidad. Lo que más debemos de pedirle a Dios en los momentos en los cuales no entendemos lo que Él está haciendo es: ayúdame a permanecer fiel a ti. Has demostrado vez tras vez que eres un Dios confiable, que eres un Dios que me ama, que eres un Dios santo, que eres un Dios justo. Ayúdame a permanecer fiel. Eso es lo que más deberíamos de pedir. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es justo. La cruz es la máxima expresión de eso. Oremos. Señor que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Eres más grande que nosotros. Tus caminos no son nuestros caminos. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tus tiempos, Señor, son perfectos. Tus tiempos son perfectos. Y tu amor, Señor, ha quedado demostrado, al igual que tu justicia en la cruz. Señor, prepara nuestros corazones para participar de tu cena
y para seguir creciendo en conocerte a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir dialogando, seguir hablando contigo en un mundo complicado, en un mundo de crisis, en un mundo de dolor. Y confiar, Señor, en Jesucristo y ser transformados. En su nombre oramos. Amén.